Juan Ángel continúa de cumpleaños. Nosotros continuamos celebrándolo. Osvaldo Puente cumplió 20 años, 21, 28, llegó a 33. Se casó, tuvo hijos, se hizo bancario. Estaba harto. Tomó conciencia, tomó decisiones, hizo contactos. Decidió ordenar sus truenos y organizarlos. Pasó de las ideas a los actos. Se dijo, solo cuando la acción sigue a la palabra, como el rayo al relámpago, es completo y definitivo el poema libertario. Y dio el paso. Ya no aguanto, dijo, hasta luego. Salgo a la calle como un exiliado del egoísmo, pero sin haber aprendido aún cómo ser generoso. Salgo de mi escondrijo, de mi resaca. El prójimo también sale de su escondrijo. El rostro peligroso y colectivo no está en la calle. El presagio vive en sótanos, en cloacas, en paredes, en signos. Hace cálculos sobre los cálculos del enemigo. Elabora probidad y cócteles molotov. El buen samaritano hace prácticas de tiro. El hombrecito promedio hace prácticas de nación. Los gerentes y los gerontes riegan la ruina. Otros colocan su montura sobre la cresta de la ola. Harpagones del mundo, uníos. Y el lobby del hotel del abismo. Y nada de esto está en la calle. La ciudad del sol está vacía. Los buitres manejan candorosamente el cortaúñas. La patria corre con los pies descalzos. Los entrañables cantan, vomitan, esperan. El bufón gime en Canal 4. Cada ventana es una trinchera. La tortuga es vanguardia de los vaticinadores, y los vaticinadores están tan afónicos que no pueden vaticinar. Volverán las locuras vespertinas, pero aquellos que vaticinaron, esos no volverán. La ciudad del sol está vacía, porque no encuentro a mi plural el cómplice, el que ignora el himno o la fanfarria que escribió el cretinazo de Francisco Acuña de Figueroa, primer rufián de una pléyade de rufianes. Pero sí sabe las peliagudas decencias que el viejito Artigas fue dejando en su rastro. La ciudad del sol está vacía. Lo digo sin alabanza y sin rencor, sencillamente como un registro de mi tribulación. La vida de los otros desemboca en mí, como una henchida, imprevisible concordancia. La ciudad del sol está vacía y no me lo perdono, porque soy yo quien debo llenarla de presencias. Yo debo desmantelar soledad tras soledad, convertir lo remoto en perentorio, lo poco en mucho, lo desgarrado en continuo,
Está vacía porque yo estoy vacío, pálido, cenizo, resurrecto. ¿Para qué? Porque estoy vacío, porque desvanezco las turbias presencias con la sola excusa de su turbiedad y no me lo perdono. Cumplo mis 24 como quien ve llover y pienso que allá adentro, crepitan mansos, desesperados, pobres especialistas en rubro de explotación, mártires de la barbaridad planificada. Ellos me esperan. Son mi mundo redentor, pero tan frágil. También ellos ingresan en mi cumpleaños, pero con un abrazo confiscante. El invierno del almanaque nada tiene que ver con esta ciudad de sol que ha nacido de golpe. El servicio meteorológico me regaló un veranillo que se le había traspapelado. La realidad golpea, la muerte golpea, la eterna permanece. Nuestro único poder es transformarla. A lo mejor es por esa razón que me voy a las 6:30. Siempre habrá una barricada de cólera donde sin saberlo me esperan. Siempre habrá un orden que desordenar. Siempre habrá una condena que purgar con los ojos abiertos. Cuanto antes mejor. Mis huesos, mis recuerdos, mis silencios, todo se halla en su sitio. Por lo tanto, ya estoy en condiciones de extraviarlos. Claro que todavía falta un rato para esa fiesta. Ahora tengo que irme. Tengo que irme con mis contraseñas. La ciudad que dejé hace 2 mujeres es ahora un paisaje de cordura. Algo existe en el aire, algo estrictamente nuevo. En realidad, tengo que reconocerlo, que camino mi última coartada. A las 8:05 tomo mi taxi. Digo serenamente la dirección que en su momento apunté sobre un rostro, sobre un cristal, sobre una pared con lamparones. Pero no llego lejos. Me estremece un recelo que empieza aproximadamente en el estómago. Sospecho que todo el mundo conoce mi rumbo, que todos los automovilistas siguen mi nuca. A las 5 cuadras desciendo, me excuso y pago. Doy propina, camino otras cuadras, 4, consigo otro taxi y digo otra vez serenamente, pero un poco menos, la dirección que apunté en su momento sobre un rostro, sobre un cristal, sobre una pared con lamparones. Entonces empieza a llover suavecito, más que una lluvia hecha y derecha, es una llovizna nonata y torcida. Pero yo aquí la llamaré lluvia, o sea que la lluvia pone entre paréntesis mi ridículo. Y aunque no moja a Osvaldo Puente, compatriota que va a salvo en un Mercedes-Benz negro y algo calandrajoso, moja sí mi ridículo, lo desplancha, lo ablanda. Ya ni sé a qué horas murió el león, menos aún a qué horas murió la hiena. ¿Qué pensaría en este instante el búho si me viera embarcado? Él, nada menos él, que al sistema apostó todo.
o sea, capital, mujer, solar, hijos y futuro. La pobreza lo alcanza apenas como un mal olor. La injusticia le llega tenue como sobreentendida en una noticia del United Press. Mamá Flamenco debe conservarse como siempre instalada en su islita de bienestar. Hermanita, a esta hora estarás en Iowa City. Estarás en Iowa con Sam, tu flamante marido, profesor de Creative Writing. Ojalá resuelta, sí, y buena persona. Porque si no resulta lo vas a pasar muy mal. En cambio, si es buena gente, serán dos a pasarlo mal. Y eso siempre reconforta. Y además que funcione bien en la cama, porque tengo entendido que en Iowa City es uno de los lugares más aburridos del mundo libre. Y bueno, con todo eso soy apenas un personaje en borrador. Pero a las 8:40, cuando oprimo por fin el timbre de la casita con el número 2134, en ese preciso instante sé que me estoy pasando en limpio. Venga conmigo, dice una muchacha, que no es ni remotamente linda, pero que sí lo será el día en que Omar Sharif protagonice la falacia de turno sobre los innombrables. Tiene unas pantorrillas musculosas y unos codos redondos y lisos como rulemanes. Te llamarás Juan Ángel, me comunica, y este rápido escalón de tuteo acaba con mis palpitaciones y sudores. Me llamo Estela, dice el comunicado número 2, y empieza amorosamente a sonreír, pero antes de que la sonrisa se consolide en las comisuras como conciencia de esta primera vicisitud, de modo que yo, Osvaldo Puente, compatriota, me llamo ahora en realidad Juan Ángel. Emerjo del bautismo como de una maniobra de eugenesia o de una operación de higiene onomástica. Después de todo, es bueno tener sobre la espalda 33 años en el instante de adquirir un nombre. O tal vez mi ser verdadero y esencial sea un individuo promedio, una suerte de Osvaldo más Juan Ángel sobre 2. Pero lo mejor del nuevo nombre es la falta de apellido, que en el fondo significa borrón y cuenta nueva. Significa la herencia al pozo, al legado al pozo, el patrimonio al pozo. Significa, señores, liquido apellidos por conclusión de negocio. Significa, declaro, inaugurada, una modesta estirpe. Soy otro, aleluya, soy otro. Lo importante es que todos somos otros. No solo Estela y Juan Ángel, sino todos, es decir, Luis, Ernesto, y Vera, y Marcos, y Domingo, y Olguita, y Pedro Miguel, y Rosario, y Edmundo, y Hugo, y Víctor. Hace años que conozco a Marcos, pero nunca pensé que, tenés que quedarte, dice el Edmundo, y se sobreentiende que yo venía dispuesto a quedarme. La primera vez será sencilla, dice Víctor, pero aún no sabemos si ha de ser mañana. Aquí viene un amplio espacio en blanco, por motivos que no vale la pena mencionar. Me explicaron muchas cosas.
eran los compañeros. Cuando me hubieron explicado todo, y cuando todo lo memoricé, y cuando estuve seguro de la calle que anoté en la vesícula, y del nombre que consigné en el páncreas, y de la contraseña que escribí en el esternón, y del mensaje que registré en el vaso, y de la noticia que apunté en la tiroides, recién entonces me senté en el suelo y aflojé la corbata, y aflojé el estómago, y supe que estaba regocijadamente cansado, o para ser más exacto, muerto de cansancio, como si por fin alguien hubiera desatado todos mis nudos de mi sistema nervioso y de mi sistema cardiovascular y de mi sistema digestivo y de mi sistema linfático y hasta de mi sistema métrico decimal. Entonces viene Marcos y se echa en el suelo, junto a mí, pero con una almohada entre la pared y la cabeza como era previsible. Digo, nunca pensé que... Yo tampoco, dice, y se queda callado como 10 minutos. Después empieza a hablar despacio, como desmenuzando las palabras, como despojándose conscientemente de toda astucia. Yo tampoco. Y no voy a decirte que me horrorizara la violencia, simplemente carecía de impulso. Tuve que morir para poder matar. Ahora te explico. Yo vi cuando mataron a Simón. Simón era yo mismo, era mi hermano. Teníamos una larga historia en común que era casi sanguínea, o sea que era mucho mejor que la sanguínea. Con escalas en el liceo, en el ping-pong, en el fútbol, en el quilombo inaugural, en la facultad de química. Sin embargo, cuando lo acribillaron yo estaba allí solo por azar, meses y meses que no hablaba con él. Decían que había pasado al clandestinaje, pero a mí no me preocupaba demasiado porque Simón había sido siempre un poco clandestino. En el amor, por ejemplo, sus mujeres pasaban furtivas por su anchísima cama, pero nunca se acusaban entre sí, más bien mantenían una tácita solidaridad de equipo. Solo me traicionan con sus maridos, decía Simón con relativa amargura. También era clandestino con sus acreedores, que venían normalmente en pareja, uno para vigilar la escalera y otro para vigilar el ascensor. Pero Simón tenía sus inexpugnables guaridas, ya que los maridos de sus mujeres lo apreciaban mucho, porque él tenía tema para todos los intereses y todas las vocaciones, y siempre parecía que sabía mucho más de lo que decía, cuando en realidad ignoraba todo menos el vocabulario básico. No lo creerás, pero a pesar de ese currículum de rufián, Simón era sencillamente estupendo. Generoso como una hormiga, y modesto como un búfalo, y fiel como un oso colmenero. Su risa de trueno siempre llegaba 3 segundos después de su mirada relámpago. Y no había forma de quedarse al margen, porque Simón se jugaba en el asombro, en el humor, exactamente como después se jugó en las emboscadas. Su aventura no duraba meses, sino minutos. Pero esos minutos eran siempre estruendosamente decisivos. Así que cuando pasó al clandestinaje nadie pensó en motivaciones políticas, sino en una obligada hibernación. Por eso, esa tarde, cuando lo vi venir con su traje de domingo en pleno jueves, con una cúpula de solemnidad sobre sus amontonadas alegrías, con su paso de hazañas y su pelo de viento, con su culpa en el ojal como para una fiesta sin balazos, con su optimismo erótico basado en lo que él llamaba sus conquistas sociales,
Cuando vi venir al Simón de siempre, a medias legal y a medias clandestino, pensé en los riesgos verdaderos de un monstruoso malentendido. Pero no pude seguir pensando. El patrullero vino desde atrás. Ese mulo de Troya se deslizó sin ruido gracias al cuesta abajo y bajaron 4 malandras de oficio y además en la calle había otros 4 y Simón no pudo hacer ni un brusco ademán para extraer un grito o un insulto o un revólver. No tuvo ni siquiera el sagrado minuto que se reservan los abogados para repasar su biografía a borbotones, porque los 4 más los otros 4 lo acribillaron sin problema. Y Simón fue derrumbándose de a poco contra la vidriera de la óptica, donde 6 pulidas cabezas con anteojos de sol y caros bifocales lo miraban sin poder creer lo que miraban. Parece que su último destello fue de buen perdedor. Escuetamente dijo, me jodieron. Y quedó encogido sobre su buena sangre, como arrepentido de haberse puesto en jueves su traje de domingo. Y sobre todo, de haberlo manchado tan injustamente y para siempre. Yo estaba lo bastante cerca como para sentir en mí mismo su derrumbe. Y sin embargo, demasiado lejos para hacer algo más que morderme los labios. Pero por eso sé cómo se cae. Por eso tuve que morir para poder matar. Sin embargo, no es fácil. Ya verás, no es fácil. A esos verdugos fétidos obscenos les gusta creer que uno mata como ellos, como idóneo, con crueldad deportiva. Pero matar a un tipo, cualquier tipo, cualquiera, así sea un sádico, hijo de puta, un degenerado, torturador, es una pruebita sin fantasía, es todo lo contrario de una promesa. A lo sumo, es un agrio deber. Hay que tener mucha confianza en la propia brújula. Hay que estar muy seguro de la justicia que se quiere, muy seguro del amor al prójimo para apretar el gatillo del odio contra el prójimo. Y esto es válido aunque el prójimo sea un enorme alcahuete que le yerra por milímetros a tu respiración y luego seas vos quien a pesar de todo sigue respirando. Después que uno muere, sí puede matar. Mientras la muerte te va llegando en fotografías, en endecasílabos, en mondocane, en últimas voluntades, en recuerdos, en teletipos, en listas de mártires, en discursos de viudas. Podés organizar perfectamente tu tristeza, atornillar tu indignación, arrellanarte en tu vergüenza. Podés elevar tu solidaridad a la altura de tus cálculos mentales o de tu secreción de rencores. Podés reforzar tu apuesta al dogma más o menos elegido. Pero cuando la muerte no es una cita o un relato o una figura en blanco y negro, sino tu hermano derrumbándose, tu verdadero semejante con los riñones perforados, solo entonces podés escrupulosamente desarmar y hasta franquear por primera vez cierta frontera que parecía lejanísima. Eso dijo Marcos, con la almohada entre la nuca y la pared. Eso dijo Marcos, triturando las sílabas y encendiendo varias veces el mismo cigarrillo. A las 10:25 sobreviene un silencio
que podemos llenar a piacere, y allí meternos pacientes buitres, senos pletóricos, efigies oprobiosas de Pacheco, polvo de sol, abeja en los romeros de los fueros civiles, el goce, pobre Brigitte en cueros, viejo rincón de turbios caferatas, l'imaginación prende pouvoir. 2, 3, mucho Vietnam. En 1832 Charles Darwin asombró a los candorosos pobladores de Maldonado mostrándoles una brújula de bolsillo. 120 años después, Tibor Méndez admiró el extraordinario desarrollo de nuestras empresas de pompas fúnebres. Por la misma época, George Míquez comprobaba estupefacto que hasta los caballos sueltos en las calles de Montevideo acataban religiosamente los semáforos. Hoy seguimos siendo un país desbrujulado y pompa funebrero que acata los semáforos. Se precisa mucho y pesado silencio para dar a luz semejante idiotez. Sobre todo si se cierran los ojos y se piensa con toda la calma y la lucidez posibles en ese pueblo ingenuamente ducho, con normales testículos y normales ovarios, que empieza a salir de su entumecimiento, de su letargo histórico. Es cierto que su reposo fatal data de aquellos capítulos en que momificamos a nuestros mejores muertos. Es necesario que primero empiece a moverse las articulaciones de Artigas, de Varela, de Saravia, de Valle, de Barret. Comprender a pie firme no sus triunfos, sino sus frustraciones, porque acaso sus corajudas victorias fueron perecederas, y en cambio la lección permanente nazca de sus chascos, de sus malogros, o sea, de sus confianzas más generosas. Comprender a pie firme y sin rendirse que el gran y obnubilante pasado, la gran e inexpugnable democracia fue sobre todo una querida fábula, pero también un largo fingimiento y una mañosa postergación. ¿Verdad que sería macanudo ir al botánico y elegir la araucaria más noble, la más robusta, la más añosa? Y en una ceremonia tan sencilla que ni siquiera fuera ceremonia, decir o pensar o inventar que de ahí en adelante ese habría de ser nuestro único monumento a Artigas. Después de todo, el compañero José Gervasio tuvo una dignidad casi vegetal. En esa empresa estamos. Quiero pensar las calles, en la celebración que baila, en un futuro inmune. Quiero pensar la multitud súbitamente dignificada por su vanguardia. Quiero escuchar ese desafinado canto de amor colectivo. Quiero arroparme en su clamor. Quiero soñar que el pueblo sale de sus madrigueras, de los altillos, de los sótanos, de las cloacas, de las cavernas, de los galpones, de los desvanes, de los cantegriles del oprimente anonimato. Quiero imaginarme recordando esta voluntad, de imaginarme recordando esta voluntad, de imaginar. Quiero cumplir este cumpleaños, pero hollando una geografía, inmerso en una temperatura que sienta, que sintamos gloriosamente nuestras, mías. Quiero ser consciente de que en este proyecto anoto no solo mis afanes modestamente, mis afanes cívicos, sino también mi cursilería al natural, mi cursilería sin distorsión, tal como me sale de los riñones, tal como evidentemente debe ser antes de convertirse en tropo, en alegoría, el manifiesto, en párrafo sesudo.
Quiero ser, sobre todo, consciente de que me importará un rábano que alguien o que muchos me lo señalen admonitoriamente. Porque desde ya estoy seguro de que llegará el momento en que la bandera subirá lentamente en su asta. Y entonces sé que voy a llorar a discreción con todo el llanto que ahora tengo provisionalmente congelado. Y no haré el menor esfuerzo por contenerme, ni pondré condiciones para el llanto. Porque ese tris de victoria incluirá un minucioso escalafón de derrotas, incluirá la inseguridad de hoy y para Marcos incluirá la muerte de Simón y para mí, quién sabe la de quién. Hay que esperar. Pero esperar con todos los peñascos de la paciencia y todos los líquenes de la astucia, atentos como perros de caza a lo que ocurre en la sospechosa casa del vecino y también en los antípodas, ya que el mundo tiene hoy canales misteriosos, derroteros clandestinos, influencias cruzadas y el vietnamita salvajemente torturado que aguanta sin hablar y muere sin hablar. Ese solo está salvando a sus camaradas. También nos salva a nosotros y siempre habrá que recordar que ha muerto sin habernos delatado. Hay que esperar, es claro, pero agazapados. ¿Querés café?, pregunta Estela. Marco se ha dormido sobre su propia mandíbula. Pero yo sí quiero café. ¿Estás nervioso?, pregunta Estela. Afirma. En realidad estoy mucho más que nervioso, digo. Estoy tranquilo. ¿Sabés manejar un arma?, pregunta Estela. Sé manejar un arma, pero me da vergüenza decir cuándo y por qué aprendí. Fue hace mucho, cuando el marido ultrajado estuvo buscándome con intenciones emasculatorias. Mi única disculpa es que el tipo era casi un oligarca y por añadidura alguien más bien despreciable. Y su mujercita, en cambio, era una maravilla. Pero comprendo que es una muy pobre disculpa para haber aprendido a manejar un arma. Estela lleva ahora pantalones vaqueros y una blusa verde, o quizá ya los llevaba cuando me abrió la puerta. Me gustaría mantener con ella una prolongada conversación en paz y en la que no se hablara de desarrollo técnico, ni desarrollo político, ni formación de cuadros militares, sino de la última película de Glover Royal y de la carrera de arquitecto que no terminó, o de los 5 hijos que quisiera tener. Es verdad, no se puede hacer una revolución sin ellas. Les cuesta un poco dejar las cacerolas, los ruleros, la plancha, las clases de corte y confección, la revista Claudia, los horóscopos. Pero cuando dejan atrás su corazón doméstico, sus blanduras completas, entonces esas frágiles se vuelven más tenaces que un gladiador. Sentate un poco, le digo. Y ella obedece como una sobrina juiciosa. Tiene una mirada que siempre la redime. Pero no piensen mal. La veo con toda la camaradería de que dispongo. Aunque claro, entre hombre y mujer no existirá nunca una camaradería físicamente pura. Y por ser serios e inconmovibles, que sinceramente seamos o no, o que creamos al menor descuido, corre entre las piedras la lagartija erótica, pero no piensen mal. Sentada en el suelo frente a Marcos dormido, Estela es una imagen casi fraterna, como mi hermanita de Iowa City. Sin embargo, no le hablo de mi cumpleaños. Sería introducir en esta incomparable sencillez un petardo de solemnidad.
Entonces me cae una pregunta, como un pedazo de pobre cielo raso. ¿Por qué estoy aquí? O sea, ¿cuándo empezó el éxodo? ¿Cuándo empecé a emigrar de Osvaldo Puente para exiliarme en Juan Ángel? ¿Cuál fue el momento justo de la tristeza? ¿Cuál el buceo de la frustración? ¿Cuál el instante de tocar fondo? ¿Cuál es el desbarajuste y la nostalgia capaces de arrancarme de mi babia sacramental? ¿Cómo se gestó ese común denominador de mis aulas y quilombos, de mis respetos y anemias, de mis tapones y magias, de mis ecos y parpadeo, de mis aljibes y cornisas, de mis basaltos y arrecifes, de mis tuteos y reverencias, de mis discreciones y ganzúas, de mis vértices y calmachichas? ¿O acaso es un problema de rumbo fijo, incambiable, retórico, y un día algo nos aparta un poco de la ruta y otro día otro poquito, y así de deriva en deriva, hasta que una de esas derivas se convierte en nuevo rumbo fijo, ni incambiable ni retórico? Rumbo. La cosa se pone realmente grave la noche en que ese tembladeral de conciencia me impide hacer el amor con Luisa, nada menos. Y ahí nomás tomo la decisión. Se acabaron las contradicciones, la dicotomía, el conflicto interior. Algo evidentemente marcha mal. No es justo que lo dialéctico entorpezca lo erótico. Y lo que andaba mal era la duda sobre todo, porque no había ya duda posible. Era la oscuridad especialmente porque todo estaba claro. Era la indecisión tal vez porque en el fondo estaba decidido. Era porque no el miedo y su olor penetrante, debido sobre todo a la cabal certeza de que era necesario sobreponerse a él, y esto no es el suicidio. Conviene aclararlo de una vez por todas. La revolución no es jamás el suicidio. La revolución ni siquiera es la muerte. La revolución es la vida más que ninguna otra cosa. La vida, aunque pueda morirse en ella, aunque se muera efectivamente. La vida, conjuro, la vida, exorcismo, la vida sacrílega que profana a la muerte. Incluso cuando se mata, cuando se asume conscientemente semejante escalofrío. Se mata como coacción de vida para quitar la muerte del camino. ¿Qué instante surtidor ese en que uno adivina que el pueblo, ese condenado a paciencia perpetua, ese nuestro cómplice, es más o menos la historia, la vida, pasión y muerte de mis conciliaciones y el nacimiento de mi inconciliación? Distraído, dice Estela, ¿no hay que distraerse? Claro que no. Los distraídos suelen oxidarse o bostezar en pleno gas letal o divorciarse de la mujer amada o poner el carbónico al revés. Yo, Juan Ángel, compatriota de 34 temporadas, no puedo distraerme, no tengo ese derecho. Noche y día quiero poner atención, clausurar mi burgués con doble llave y bichar por el ojo de la cerradura para ver cómo era, cómo fui, verificar cómo mi burgués Osvaldo Puente clausura a su vez bajo doble llave su pretérito imperfecto, y bichar por el ojo de la cerradura para averiguar por fin cómo eran mis miserias. O quizás se trata de un error lamentable. Debo traer a mi burgués conmigo, recomendarle que venga con su aceptable biblioteca, su cultura general, su mala conciencia y hasta su piedad de porquería. Debo traerlo al espectáculo, pero sin ninguna vergüenza de traerlo. Debo educarlo lentamente,
pero sabiendo de antemano que nunca lo alfabetizaré totalmente para la imaginación social, y mucho menos para el marxismo-leninismo. Siempre quedará una circunvolución cerebral, una arteria subclavia, una cuerda tendinosa que serán analfabetas para la forma, para la relación, para la comprensión. A mi burgués le pondré un sillón de Viena en el balcón para que disfrute el paisaje o lea feliz de él, a su Proust y a su Kafka, mientras yo trabajo como un poseso en el cuesta arriba de la justicia social. Hace bien aquí una cara de refresco, dice Estela, que ahora lleva una pollera gris y un pullover rojo. Pero no lo dice mirándome a mí mismo, sino a Agustín, que acaba de llegar con un susto padre. ¿Querés café?, pregunta Estela, como siempre, pero esta vez soy yo quien lo sirve al nuevo. ¿Será que empiezo a sentirme de veterano? Qué lejos están Luisa y Jorge y Andresito, la gran 7, qué complicación ser cabeza de familia. Imposible hacer con los botijas lo que hago con mi burgués. No los puedo dejar en el balcón. Andan balas perdidas. Luisa, tendrás que esperar y conformarte, o esperar solamente a lo peor. Hiciste mal negocio conmigo. A lo mejor acertaste para siempre. Qué macana, qué suerte nacer en este lío. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Creo haberlo contestado en detalle, mas por si acaso voy a resumir. Estoy aquí por asco y entusiasmo. El Mi Citizen Automatic y Parawater son exactamente las 11 menos 5 cuando suena el disparo. El vidrio de la banderola se hace añicos a 2 metros de Marcos dormido. Ante semejante alevosía del estruendo, no tiene otra alternativa que despertarse. Nunca antes en el territorio nacional se pronunciaron tantas puteadas a nivel de susurro. Cuando un minuto después suena el segundo tiro que revienta la lamparilla del 75, ya todos sabemos a qué atenernos y recibimos la mala nueva con el ceño fruncido, súbitamente convertidos de enhiestas jirafas en planísimos lagartos. La mera precaución se va a la porra. Pero hay con todo una brutal hermosura en esta alfombra de cuerpos tendidos a la buena de Dios. Quizá ustedes hayan visto alguna vez espectáculos según las reglas de Grotowski. Bueno, se parece un poco, pero no es lo mismo. Te siguieron, tarado, le dice Luis Ernesto brutalmente a Agustín. Te siguieron, botija, le dice en cambio suavemente Marcos y sonríe con resignación. Entonces, Pedro Miguel se pone de rodillas y no es precisamente para rezar. Quita la manta que cubre el baúl y levanta la tapa, pero esta, discretísima y leal, no admite ni un chirrido. Pedro Miguel saca los fierros y nos vamos. Corriendo, arrastrando, pasándonos los fierros como en un ritual, o como los obreros de la construcción se pasan los ladrillos. La verdad es que el mío me pesa como no imaginé que pudiera pesarme. ¡Qué aparato maldito! Sin embargo, cuando empuño el 38 largo, se me pasa íntegramente el pasmo y se me escurre la mitad del miedo. Cuando Domingo y Hugo responden al fuego desde las ventanas laterales, tengo la impresión de que todos saben que esto de algún modo estaba calculado.
Se mueven como siguiendo las instrucciones de una pantomima largamente ensayada. Todos menos Agustín y yo, que no seguimos ningún libreto, sencillamente improvisamos nuestra inercia. Te tocó antes de lo previsto, dice en mi oreja Edmundo, el taciturno. Y de pronto, en medio del férreo silencio y la fosforescente oscuridad, admito para mí mismo que es así, antes de lo previsto. Antes de lo previsto hay injurias, providencia, estremecimientos y resortes que deciden por mí. Antes de lo previsto hay rabias de mis iguales, burradas de mis enemigos, trampa de la noche, cárceles saturninas, pasados invisibles, rencores monocordes, impaciencias errantes que deciden por mí. Antes de lo previsto hay ausencias perpetuas, llantos empedernidos, visiones y visiones que deciden por mí. Así, mientras unos a otros nos pasamos proyectiles y bufosos. Inicio cautamente la jubilación de mi Narciso. Pobre Narciso, la muerte está ahí afuera con su diáfana contundente metralleta. Te espera, maternal y reaccionaria, tomándote con todos sus gatos y presagios. Antes de lo previsto, oh Gemebundo, yo decido por vos y te jubilo. En realidad este momento es propicio para casi todo. Cuando uno se encuentra tan cercado, se vuelve repentinamente libre. Es el instante de contrabandear hasta los remordimientos más secretos y añorar las dulces barbaridades que se nos quedaron en el tintero. Y maldecirnos por haber ahorrado inútilmente nuestro semen fructuoso y no haber besado más muchachas en la edad en que no hay nada tan importante como besar muchachas. Y execrarnos por no habernos establecido para siempre en algún sueño de los buenos, esos con desahogos y tiernas astucias y purucuyás en flor y alfombras voladoras y juguetes insólitos y pezones tan hospitalarios y almohadas de convaleciente y largos zancos y olfatear por vez primera el olor ácido de la muerte, pero también el escandaloso aroma de la resurrección. Y recordar de pronto falsas maravillas tales como malbones, diablos, picaflores, mecanos, ombligos, pipas, sanguijuelas, alicates, pirañas, gramófonos, candiles y otros infantiles motivos de estupor que el tiempo del adulto despreció y se ha encargado luego de poner en su sitio. Sí, ahora estoy seguro de que esto estaba de algún modo calculado. Pero Agustín y yo somos recién llegados a semejante zozobra estatuida y por lo tanto ignoramos si ésta alcanza su temperatura cotidiana y normal o por el contrario se trata de una fiebre de excepción. En este cumpleaños que proclamé en su albedrío general, pero no en sus vericuetos, en este cumpleaños que acaso sea el resultado carnal de la operación cibernética, siento por un instante, quizá por un instante de flojera, cierta nostalgia de mamá y su sonrisa quieta, de sus delgados brazos color flamenco, que allá lejos, allá temprano, venían a decir, a volar, a romper el champán sobre el barco del año.
En esta repentina penumbra de la revolución me he puesto duro. Pero no tengo por qué mantenerme mintiéndome a fuerza de desánimos. Me he puesto duro porque no hay otro método para adquirir la bondad. Me he vuelto culpable porque no hay otra manera de ser inocente. Ya no vale rezar 10 Padre Nuestros y 3 Ave Marías. Los pecados veniales son ahora plausibles martirios. Los pecados mortales pueden llegar a ser heroísmos de emergencia. El búho y el flamenco ya no son mis presagios ni mi jubileo, sino apenas mis queridas reliquias. Siento, en cambio, una breve nostalgia del viejo Baldomero. Me gustaría tenerlo a mano para comunicarle mi hallazgo más reciente. He descubierto que hace por lo menos 3 minutos que no tengo miedo. Claro que él me diría, no hay posible exorcismo, nadie se libra. La única fórmula es asumir el mal, digerir el mal y hasta ayudarlo con un buen laxante. Nostalgia, pero breve, porque Baldomero era un refugio, un agradable refugio de bondad pasiva, nada más, nada menos. El viejo remendón era un extraño anarco que no hablaba de Kropotkin a secas, sino del príncipe Kropotkin. Se refería al comité ejecutivo de Narodaya. Bolia, con una familiaridad desconcertante. Solía escribir de un tirón y sin un solo error los nombres de Simón Radovisky. Y en su relato el episodio de Chicago era tan fascinante como una buena aventura de Sandokan. Ahora yo tendría elementos para decirle que hay posible conjuro, que la revolución es después de todo un aceptable exorcismo, que admitir o anunciar que nadie se libra es un pobre edicto de misantropía, que es más justo decir, por ejemplo, si no hay patria para todos, no habrá patria para ninguno. Lo curioso es que en este denso rastrojo de recuerdos genuinos y recuerdos posibles quepa en 4 destellos. Apretarlo en palabras significa de algún modo desvirtuar sus ráfagas de urgente lucidez. Nacen y crecen y estallan en un solo minuto feraz. ¿Y ahora qué? Es Olga la que se atreve a murmurarlo, pero son varios los que trenzan y destrenzan la pregunta. ¿Y ahora qué? También yo me lo pregunto. Y aunque parezca increíble, disfruto con la novedad, con mi falta de hábito. Aún no nos han casado, dice Marcos con gravedad de cazador. Pero esta vez tendremos que usar las cloacas. Las cloacas, eso mismo, nada más natural. Salvo que no te animes. Por supuesto que me animo. No te preocupes por el mal olor, son gajes del oficio. Ah, pero las cloacas, decididamente no puedo imaginarlas. Quizás sea esta la verdad integral, a escala nacional. Blancos y colorados, bolsilludos y manchas, manirrotos y austeros, amanuenses y jefes, todos confluyan en el inmundo y ecuménico canal de las cloacas. Una laguna estigia del subdesarrollo. Eso ha de ser. Con las achuras de la élite permisaria, las babas dulces de la oligarquía, las pruebas de la infamia y otros preservativos, las heces nacionales e internacionales, Orpades, Zip Andeu y demás incunables de la roñoteca, las escuálidas obras de la legalidad, los cenajosos detritos de lo prohibido, los fetos de las agencias centrales de inteligencia, las poluciones nocturnas del ministro, las deyecciones del subsecretario. De modo que las cloacas vayan bajando, dice Marcos, yo me quedo a cubrir la retirada. Para estar solo me alcanza con tus cigarrillos, Hugo, y mis inquinas, con mi surtido de presentimientos,
con el despilfarro de sus ráfagas, con el tufo de su miedo autoritario. Nada de peros, dice Marcos. Alguien se tiene que quedar. Con unos pocos tiros los aguanto hasta el amanecer, que es cuando su seguridad empieza a bostezar. Déjenme algún trapo blanco para cuando llegue el momento de capitular y mentirles que me rindo. Váyanse tranquilos. No proyecto tirar a matar ni arruinarles el calumnario. Así que cuando me entregue, los milicos tendrán la sangre dulce y podrán escarnecerme como una manera de ejercer su perdón. Nada de peros, váyanse, arranquen de una vez. Ahora que la incertidumbre fue pasada en limpio, Pedro, Miguel y Olga apartan el linóleo. Estela nos reparte flamantes linternas y también su mirada verde y pesarosa. En cambio, ninguno de nosotros mira a Marcos, que sí nos mira a todos. Pero el silencio oscuro repite: ojalá puedas. Y además llegues a viejo para narrar con soltura esta hazaña grisácea. Ojalá vivas para sentirte levemente dolido por la obligatoria incomprensión del prójimo y hasta por su buena voluntad de comprenderte. Ojalá vivas para no olvidarnos. Ojalá vivas, Marcos. Edmundo abre la trampa. Boca de un desdentado cocodrilo, hueco quebrado nada profesional, un pozo simplemente, apenas el vestíbulo del sumidero patrio, las cloacas. Ponencia número 1. Si podemos convertir una cloaca en la ruta de acceso al albedrío, ¿cómo no vamos a poder transformar esta ollita de frustración en un país de veras? Vos adelante, Edmundo, dice Marcos. El taciturno muere, nace, dice chau, sin pompa y sin enigma. Ojalá vivas, Marcos, se pierde en el pozo. Pedro Miguel lo abraza transido e indeciso. En su lupa de miope permanece inmóvil un melancólico tesón. Es verosímil que en este instante zumbe en sus oídos una tonada simple y recordatoria, quizá una vidalita. Ojalá vivas, Marcos, y se pierde en el pozo también. Olga lo besa y llora y exorciza futuros. Condenada a no ser indiferente, tiene las manos listas para asir. Por eso se le secan las lágrimas de sal. Ojalá vivas, Marcos, y se hunde en el pozo. Por esta vez, Domingo lo abraza sin tocarlo. No es que se haya olvidado de traer el corazón, sino que su corazón necesita distancia. Ojalá vivas, Marcos, y se pierde el pozo. Agustín no se atreve a sentirse en pecado. Si arruga el ceño es solo para sacudirse la culpa inocente. Lo curioso es que se esconde delante de su inexperiencia. Ojalá vivas, Marcos, y se pierde en el pozo. Luis Ernesto lo envuelve en su afecto tentáculo. De a ratos parece un buen ladrón del cine mudo. Seguro que es un fiel, en patria o muerte. Ojalá vivas, Marcos, y se pierde en el pozo. Vera se sobrepone y lo besa en las sienes. Es débil, consumida la muchacha, pabilo. La minúscula llama está en sus ojos. Ojalá vivas, Marcos, y se pierde en el pozo. Hugo la abraza casi paternalmente, pero su voz despreocupada no me gusta.
¿Será que estamos condenados al recelo? Ojalá vivas, Marcos, y se pierde en el pozo. Víctor lo abraza como sabiendo algo, por ejemplo, que esto es irrepetible. Por ejemplo, que volverá a ocurrir. Ojalá vivas, Marcos, y se pierde en el pozo. Rosario lo acaricia con su adiós apacible. Tiene un aire aprendiz, un rubor de sorpresa. Con sus labios finitos es fácil la inocencia. Ojalá vivas, Marcos, se pierde en el pozo. Estela es la única que lo besa en la boca. Con miedo, con derecho, con costumbre. Se demora unos segundos para fundar recuerdos. Ojalá vivas, Marcos, y se pierde en el pozo. Juan Ángel, compatriota, por azar, soy el último. Cuando Marcos me mira, no sé cómo hace para sonreír y a la vez estar serio. Digo, por decir algo, ¿sabes? Es mi cumpleaños. Tengo vergüenza y pena y esperanza. Confieso 35, pero también son 20, 17, 14. No sé cómo se hace para sonreír y a la vez estar serio. Ya son casi las 12. Otra ráfaga rompe la banderola chica, la del patio trasero. La respuesta de Marcos es un disparo aislado, un tiro casi alegre. Me mira sin preguntas. No dice que los cumplas muy feliz, aunque podría decirlo. Generoso como una hormiga, modesto como un búfalo, fiel como un oso colmenero. Artículo único. Postérgase toda emoción suntuaria hasta 48 horas después de la victoria. Ojalá vivas, Marcos. Y me pierdo.